Buenos días compañeros, compañeras y profesora presentes. El día de hoy junto con mi compañero Dani Carrasco vamos a presentar el caso Quinteros Puchuncaví, el cual el recurso deducido de este caso en específico es el recurso de protección, cuyo rol de la causa es 5.888/2019 y el tribunal que dicta sentencia es la tercera sala de la Corte Suprema. Respondiendo a la pregunta señalada en pantalla, es que este caso es un hecho histórico, puesto que la tercera sala de la Corte Suprema, que es la cual falla con respecto a este caso en específico, reconoce de forma expresa que por parte del Estado ha existido un incumplimiento por parte de sus obligaciones y cuyos afectados de forma directa vendrían a ser los habitantes de la Bahía de Quintero y Puchuncaví. Este es un hecho histórico, como bien señalé, ya que después de mucho tiempo se deja de lado el criterio económico, es decir, el proteger a las grandes empresas, y se vela netamente por resguardar los derechos de las personas y, por supuesto, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los hechos del presente caso inician el 21 de agosto del año 2019, donde numerosos habitantes de la comuna Quinteros y de la comuna Puchuncaví se vieron afectados por náuseas, vómitos, mareos e incluso algunos llegaron a desvanecerse. Esto producto de haber inhalado gases que producían un olor nauseabundo. Estos mismos hechos antes ya señalados se repitieron con fecha 23 de agosto de ese mismo año. Ese mismo día, 23 de agosto, la Intendencia Regional decreta alerta amarilla en las comunas ya mencionadas, es decir, en la comuna de Quinteros y en la comuna de Puchuncaví. Hay que tener presente que, según la ONEMI, la alerta amarilla se decreta cuando una amenaza crece en extensión y severidad, lo que lleva a suponer que no podrá ser controlada con los recursos locales que existen en la zona. Posteriormente, con fecha 4 de septiembre del año 2019, 59 alumnos de diversos establecimientos escolares presentaron los mismos síntomas similares a los que mencionamos anteriormente, y de la revisión médica que se les realizó a esto se dedujo que sufrían una intoxicación producto de una sustancia desconocida. Tras lo anterior, las autoridades realizan un estudio en la zona para ver qué sustancias circulan en el aire, y dicho estudio arroja como resultado que en el aire de las localidades mencionadas circulan sustancias como dióxido de azufre, metilcloroformo, nitrobenceno y tolueno, los cuales son considerados como dañinos para la salud. Sin perjuicio de lo anterior, aún no se tiene claridad de cuál de esas sustancias o de otra sustancia desconocida fue la causante de la intoxicación de los habitantes de la zona. Por todo lo anterior, que se deducen 12 recursos de protección promovidos por diferentes actores en contra de las empresas que se encuentran en la zona, en contra del Estado, de diferentes organismos del Estado e incluso en contra del presidente de la República. Los principios aplicables en este caso son tres: el principio de servicialidad, el principio de transparencia y probidad y finalmente el principio de tutela de los derechos fundamentales. Cuando hablamos del principio de servicialidad tenemos que entender que el Estado es aquel que está al servicio de la persona. Es decir, el Estado tiene que implementar todas las condiciones necesarias para generar el bien común, y esto lo hace a través de implementar condiciones sociales o condiciones que generen dentro del territorio nacional tales garantías que se puedan desarrollar de forma plena nuestros derechos. Por otro lado, tenemos el principio de transparencia, el cual, si lo relacionamos de forma directa con la sentencia, entendemos que esta misma señala que se tiene que generar una página web por parte de las empresas, las cuales tienen que implementar como información pública todos los estudios que se llevan a cabo, todos los procedimientos los cuales van realizando, cuáles son las sustancias que estos utilizan, cuáles son las herramientas, es decir, generar un informe en el cual se da a conocer a la gente cuáles son los procedimientos que estos llevan a cabo. Es decir, transparentar, tal como lo dice el principio, la información, principalmente para que las personas estén al tanto de lo que está sucediendo dentro del lugar en donde viven, cuáles son las precauciones que deben tener y si es que esta situación vuelve a ocurrir, cuáles son las precauciones que deben tomar. Finalmente, el principio de tutela de los derechos fundamentales lo entendemos como aquella herramienta que tenemos los ciudadanos de poder demandar al Estado cuando éste ha infringido nuestros derechos. Respecto a la pregunta ¿qué normas jurídicas son aplicables?, debemos empezar señalando qué normas fueron vulneradas en el presente caso. Y en el presente caso fueron vulnerados derechos fundamentales, principalmente establecidos en el artículo 19 de la Constitución, numeral 1,
numeral 8 y numeral 9. El numeral 1 dice relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. El numeral 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y el número 9, el derecho a la protección de la salud. Tras la deducción de los recursos de protección y al no existir claridad de cuál fue el gas contaminante o cuál fue la empresa responsable de las intoxicaciones y de vulnerar los derechos de las personas, es que la Corte debe resolver aplicando principalmente dos principios que son fundamentales en el derecho ambiental, que es el principio precautorio y el principio de prevención. Además, para determinar la responsabilidad del Estado utilizaron diferentes tratados internacionales, por ejemplo, el Tratado de Montreal, el Convenio de Estocolmo, entre otros, y además de la normativa interna, principalmente dos leyes, que son la Ley 19.937 y la Ley 19.300. Con respecto a la consecuencia jurídica, destacamos que en este fallo no solamente existió una negligencia y una responsabilidad por parte de las empresas, las cuales a través de sus procedimientos generaron un perjuicio en la salud de los habitantes de la Bahía de Quintero y Puchuncaví, sino que también por parte del Estado y las distintas organizaciones que de este derivan. Aquí claramente se ve una inobservancia por parte de los deberes de cada una de estas empresas, instituciones e incluso en el mismo Estado. Dicho de otra forma, acá entendemos que se ve claramente que todos los servicios fallan en cuanto a la vida humana, en cuanto a la protección a la salud y por supuesto en cuanto a que el ser humano debe vivir en un ambiente libre de contaminación. En resumen, esto deja entrever que quienes deberían garantizar el bien común, el bienestar de las personas en todos los ámbitos posibles de su vida, falla con respecto a esto. Es por lo anteriormente señalado que bajo la visión que entrega la Corte Suprema, específicamente la tercera sala, ante los recursos de protecciones interpuestos, que en total fueron 12, será fundamental para este caso, luego ya que todos los casos que vengan o que se generen con el transcurso del tiempo y que versen sobre la misma materia, podrá tener esta jurisprudencia un punto base con respecto a los ciudadanos y no en miras de las grandes empresas, en el sentido de demostrar que las grandes empresas, que el Estado fallaron con respecto a resguardar los derechos de las personas. Por ende, los nuevos recursos que se puedan interponer tendrían un precedente de acuerdo a lo que se establece en esta misma sentencia. Es decir, que se garantiza por sobre todas las cosas el derecho a la vida, el derecho a la salud y por sobre todo un derecho al medio ambiente libre de contaminación. Finalmente se ve claramente que todo un sistema falla en contra de las personas, es decir, el Estado, las instituciones. Contextualizando el caso analizado y con la actualidad de la pandemia, podemos concluir que los habitantes de la zona de Quinteros y Puchuncaví se encuentran frente a una grave vulneración a sus derechos humanos por parte del Estado, principalmente porque el coronavirus es una enfermedad que afecta a las personas que tienen un sistema respiratorio no del todo bien, y estas personas que viven en dichas localidades tienen un sistema defectuoso, puesto que por muchos años y por gran cantidad de tiempo se encuentran inhalando los gases tóxicos que emanan las empresas que se encuentran en la zona. Y a pesar de las medidas que ha tomado la Corte, estas han resultado insuficientes para detener la contaminación aún existente en la zona, puesto que ha pasado un año aproximadamente desde que se dictó el fallo y no se han llevado a cabalidad el cumplimiento de todas las medidas. Por lo tanto, la contaminación sigue y con lo de la pandemia existe una grave vulneración, puesto que esto puede incluso matar a la gente. Junto a mi compañera Piva deducimos la siguiente pregunta jurídica, la cual es si el Estado es responsable de la contaminación existente en la bahía de Quinteros y Puchuncaví. A dicha pregunta llegamos puesto que el Estado está a servicio de las personas, es el encargado de velar por el cumplimiento de sus derechos fundamentales y de que no se vean vulnerados estos, lo que claramente aquí no ocurrió, encontrándonos ante la ausencia principalmente de dos principios, que es el principio precautorio y el principio de prevención. Estos principios no fueron aplicados por las agentes estatales hacia las empresas ubicadas en la denominada zona de sacrificios, que es la principal zona de contaminación en estas comunas, puesto que las empresas actuaron libremente emanando diferentes tipos de gases no regulados, provocando una gran contaminación ambiental en la zona, lo cual ha afectado gravemente a los derechos de las personas que viven en dichas localidades, Quinteros y Puchuncaví.
Señalar además que también es la propia Constitución Política de la República la cual establece que el Estado debe velar, resguardar y por sobre todo proteger los derechos. En este caso en específico se ven vulnerados los derechos a la vida, a la integridad física y psíquica, a un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección en cuanto a la salud. Se vieron afectados, como bien ya mencioné, de forma directa, puesto que el Estado no actuó de forma diligente, lo que trae consigo diversas consecuencias, sobre todo consecuencias en cuanto al ámbito de la salud. Es decir, las personas de la bahía de Quintero y Puchuncaví desarrollaron diversas enfermedades, entre ellas, por ejemplo, problemas neurológicos, problemas del sistema respiratorio, cáncer en muchas ocasiones, e incluso otros padecimientos que se van a ir viendo a través del tiempo, como es problemas genéticos. Lo que obviamente a la larga genera también consecuencias en cuanto a la salud psíquica de las personas que viven en este lugar. Por ende, bajo nuestra perspectiva, el Estado sí sería responsable de lo ocurrido aquí en este territorio de Chile, ya que falla como Estado en cuanto a su servicialidad, es decir, no protege como correspondería los derechos de las personas, no protege su vida ni mucho menos la salud. Por tanto, bajo ninguna perspectiva está de alguna u otra forma ayudando al bien común, sino que todo lo contrario, desprotege de forma gradual a los habitantes de la República.